Vamos a conversar dos temas que creemos fundamentales y trascendentales para nuestro país en esta semana. Una sobre la consulta y referéndum que se va a llevar a cabo este domingo 16 de noviembre. El pueblo ecuatoriano va a tener la opción de escoger de las 4 preguntas sí o no, o razonadamente pensar y hablar cuáles podrían ser sí y cuáles no. Hay muchos sectores que ya han salido a conversar y a oponerse radicalmente por el no. Hay una serie de actores sociales, políticos que se han unido, sectores indígenas también que se han unido por el no. Y el gobierno a cambio apoya el sí. La mayor parte de ciudadanos no tiene información, hay mucha confusión, hay sectores interesados políticos, estos grupos sociales que dicen no radicalmente, que con esto no se va a resolver nada, que con esto no va a solucionar nada, que se va a gastar 80 millones de gana. Bueno, yo creo que hay que seguir adelante y hay que probar. Ya el presidente tomó una decisión, un presidente que ha sido elegido democráticamente, un presidente que ha tomado la decisión de ir a la consulta popular, se va a llevar este domingo 16 a cabo y los ecuatorianos tendremos que hacer lo mejor para que se den mejores resultados. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que empujar esto. Yo creo que no podríamos decir que quedarnos impávidamente y decir no se hace nada y hay que se joda. No creo. Ya el presidente ha tomado esa decisión y la mayor parte de ecuatorianos tendremos que empujar esta consulta popular. Si gana el sí, empujar para que el gobierno haga mejor las cosas, para que los resultados se vean. No podemos seguir viviendo en esta inseguridad que vivimos, este sicariato, vacunas, asesinatos, algo terrible. Yo creo que de las 4 preguntas, las bases militares son necesarias en la actualidad, dadas las circunstancias, ¿no? A lo mejor no van a solucionar todos los problemas, sí, ¿verdad? Nada es inmediato, pero yo creo que el Ecuador necesita ese apoyo. Todo dependerá a los acuerdos que se lleguen a través del gobierno y con los países a los cuales se les vaya a ceder las bases. El tema de los recursos en el presupuesto general, ¿para qué? Para que los partidos políticos puedan hacer campaña o para que los partidos políticos eduquen políticamente a sus socios, a sus miembros. Creo que todos hemos criticado aquello porque esos dineros realmente se han ido a otras cosas, ¿no? Se han ido para pagos de cirugías, se han ido para hospedaje, para pagos de luz, para pago de comida de canes, pero realmente no ha servido para formar ideológicamente nuevos líderes, para capacitar políticamente a sus miembros. No hay partidismo político. Los partidos políticos en nuestro medio no hacen profesionalismo político. Disminuir los asambleístas, yo creo que los ecuatorianos ya hemos dicho, ¿no? Tenemos 151 asambleístas en la actualidad. El gobierno propone que se elija 10 diputados nacionales y se elija 1 por cada provincia y un asambleísta adicional cada 400,000 habitantes. Que parece razonable, ¿no? Porque íbamos con 151 asambleístas que a lo mejor no cumplen bien y representan un gasto que sobrepasa los $100 millones anuales. Lo hemos dicho eso. Y el pueblo ecuatoriano se ha cansado. Resulta que ahora la clase política interesada, los grupos sociales que se oponen a todo y que no piensan en nada más que en sus intereses, dicen que no es la solución. Los ecuatorianos hemos estado cansados de eso porque además de eso, la Asamblea nunca ha realizado un trabajo serio, correcto, de fiscalización, de emisión de leyes. En unos casos han estado completamente entregados al gobierno, en otros obsecuentes, no han trabajado, faltan, tienen 4 o 5 asesores pagados por el Estado y no han cumplido adecuadamente. Hay la otra pregunta sobre si vamos a una constituyente, eso lo va a decidir el pueblo. Y después de esto, si el pueblo decide sí, iremos a elegir los constituyentes. Se habla de que será un número de 80
Ojalá vaya gente versada, gente capaz, gente que quiera. Yo creo que a estas alturas el pueblo va a decidir todo. Y después el pueblo decidirá si se va a la constituyente y se hace una nueva constitución. El pueblo decidirá si va a votar por esta constitución o no. La mayor parte de ecuatorianos tenemos que continuar y seguir adelante. Si gana el no, tenemos que seguir igual. El gobierno tendrá que buscar otras alternativas, otras soluciones para poder viabilizar la consecución de sus objetivos, de su meta. ¿Cuáles son? Mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, disminuir esta violencia, este sicariato, esta lucha contra el narcotráfico que se nos ha vuelto complicada. Pero yo creo que tenemos que ser positivos y creer que el gobierno que ha sido elegido democráticamente quiere hacer mejor las cosas y debemos exigir mejores resultados. El poder la tienen todos los ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos. Tenemos que decidir de manera acertada, de manera positiva, creyendo que lo que se va a hacer es para el bien del país. El otro tema que quería conversar también es importante, son estos juicios, este juicio que se está desarrollando, el primero en la historia del país, en la Corte Nacional de Justicia sobre los delitos de lesa humanidad. Resulta que los miembros de Alfaro Uribe, 3 miembros, vamos a ver previamente un informe, gracias a Ecoavisa, gracias a Primicias, gracias a otros medios que nos han facilitado esta información. Vamos a ver este juicio que se inició la semana anterior en la Corte Nacional de Justicia. Por favor, producción. Del grupo Alfaro Vive Carajo. ¿Pero qué significa un crimen de lesa humanidad? Son actos graves cometidos de forma sistemática en contra de la población civil. Entre ellos pueden ser tortura, asesinato, desaparición forzada, violación y persecución política. Durante el gobierno de León Febres Cordero, entre 1984 y 1988, surgió Alfaro Vive Carajo, una organización que afirmaba luchar contra la desigualdad y la corrupción, pero que también ejecutó asaltos bancarios, secuestros y sabotajes para financiar su causa. En 1985, 3 de sus miembros fueron detenidos por militares. Según los testimonios, durante su traslado y detención, fueron víctimas de tortura y malos tratos. Años más tarde, en 2007, en el gobierno de Rafael Correa, se creó la Comisión de la Verdad para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en esas décadas. Con ese informe, se permitió a la Fiscalía presentar un caso por presuntos delitos de lesa humanidad contra 8 exjefes policiales y militares. 2 de ellos permanecen prófugos. Este proceso reabre una de las etapas más sensibles de la historia del país y revive un debate que sigue dividiendo opiniones. ¿Fueron los miembros de Alfaro Vive Carajo luchadores sociales o un grupo armado que generó temor en Ecuador? Coméntanos lo que opinas. Y para ampliar esta y otras noticias, mira nuestro noticiero 24 horas. Sigue a todos nuestros... Bueno, como dice el reportaje, ¿fueron luchadores sociales Alfaro Vive Carajo o fueron guerrilleros, fueron violentos? Yo creo que los ecuatorianos que conocemos este tema, que vimos cómo actuó Alfaro Vive Carajo en esos años, fueron gente violenta, fueron gente terrorista, ¿no? Que mataron al empresario Brice López, que secuestraron a Naín Isaías en Guayaquil, que mataban, que robaban, que secuestraban. Eso el Ecuador tendrá que juzgarlo en su momento, ¿no? La Constitución del Ecuador no tipifica este delito. El Código Integral Penal está en armonía, en cumplimiento a lo que establece el Estatuto de Roma, ¿no? La Constitución del 2008 reconoce el principio de imprescriptibilidad y la responsabilidad de los superiores. O sea, estos delitos aparentemente no prescriben, ¿no? Todo esto, en el gobierno de Correa se nombró una comisión de la verdad, que es la que ha levantado las pruebas, ¿no? Este gobierno fue el que apoyó, tuvo miembros de Alfaro Vive Carajo en su gabinete, ¿no? Ha sido el defensor de todo esto.
Los delitos de lesa humanidad fueron tipificados legalmente en el COIP en el año 2014, fecha en la cual entró en vigencia este código. Nosotros como ecuatorianos lamentamos esto, ¿no? Porque creemos que la fuerza, las armas, la violencia, el terrorismo nos lleva a la solución de los problemas. Puede haber habido a lo mejor algunos excesos, a lo mejor sí, pero creemos que si los gobiernos de esa época, o el gobierno de León Febres Cordero de esa época, no ponía mano dura, la violencia se iba a apoderar del país. Algo que no sucede ahora. Ahora vemos que la Constitución del 2008 garantiza el derecho a la resistencia, pero muchos sectores indígenas creen que el derecho a la resistencia es violentar la seguridad de los ciudadanos, destruir la obra pública, destruir la obra privada. Este es un mal precedente, ¿no? Porque se puede, con estos actos, estos paros que han sucedido en el año 2019, año 2022, año 2025, ha habido varios muertos, pero nunca se ha considerado la violencia que también quienes impulsaron esos paros han cometido contra el país, contra los ciudadanos, contra el Estado. Son hechos lamentables, ¿no? Lamentables porque los terroristas no son pastores de la amistad o pastores de paz. Los terroristas son aquellas personas que actúan con violencia y destruyen la sociedad, la paz de la sociedad, destruyen la obra pública, secuestran empresarios. En nombre de la justicia social, ellos se creen con derecho a destruir la paz social. Considero que este es un mal precedente, ¿no? Que la Corte Nacional de Justicia haya dado paso a aquello, tomando como base el informe de esta Comisión de la Verdad que se formó en el año 2008 para juzgar específicamente a un gobierno, ¿no? Es que es el caso de León Febres Cordero. La violencia no soluciona los problemas. No sé si este juicio, que debe cumplir con un procedimiento que ya ha convocado a los procesados, hay 3 generales, porque aquí hablamos de que hay una responsabilidad de los superiores, ¿sí? O es un juicio un delito que no prescribe en el tiempo. Yo digo, si el Ecuador o su gobierno de ese momento no tomaba las previsiones del caso, los grupos irregulares, la guerrilla, los terroristas hubieran tomado el país mayor caso. Nosotros hemos visto lo que sucedió en Perú, lo que sucedió con Sendero Luminoso y otros, lo que sucedió en Colombia. La violencia ha vivido por más de 50, 60 años. Y poder dominar esto ha sido difícil. El Ecuador hoy está viviendo, ¿no?, una ola de violencia porque hemos permitido y hemos dejado que el narcotráfico, los GDOs tomen el país. Entonces yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo porque la justicia sea legítima, sea clara, sea precisa y entienda que quien siembra violencia no puede cosechar paz, pues. Pero es un mal precedente para los ecuatorianos. Ojalá este juicio se dé dentro de la legalidad absoluta, considerando que quienes están solicitando que se sancione a estos generales, a estos exmilitares, también no fueron gente de paz, y que se piense que el país no puede vivir bajo la amenaza del terrorismo, bajo la amenaza del narcotráfico, bajo la paralización o bajo la contemplación de ciertos grupos que quieren sembrar el caos. Que Dios bendiga al Ecuador. Una buena tarde.